Bienvenidos a Pedagogía con Vale. Que la cuarentena por el virus COVID-19 no detenga tu conocimiento. En esta ocasión, con apoyo del texto de Braslavsky, la alfabetización temprana en la familia, el nivel inicial y el primer ciclo del libro Enseñar a aprender lo que se lee, la alfabetización en la familia y la escuela, hablaremos del importante proceso de la alfabetización en los primeros años de un niño. El desarrollo del niño se produce a través de la relación que existe entre los diferentes medios en los que se desenvuelve y las distintas maneras en que afronta las circunstancias que se le presentan. Por eso, Berta Braslavsky dice que la influencia del medio no se puede tomar en términos absolutos, ya que el desarrollo se produce como la unidad de la personalidad, pero también de su ambiente. Y Vygotsky nos dice que el medio determina el desarrollo del niño a través de sus vivencias de dicho medio. La percepción del ser humano es un proceso en donde, por medio de la asociación de diferentes estímulos, el cerebro se crea una realidad interna sobre lo que ocurre en su entorno. Gracias a esto, el ser humano es capaz de sobrevivir, ya que es capaz de satisfacer sus necesidades, como el hambre, por ejemplo. Es de esta manera que, al mismo tiempo que toma conciencia de las percepciones externas, también toma conciencia de sus propias percepciones, y es ahí cuando toman sentido. En el momento que existe una desorganización de estas ideas que el sujeto creó de la realidad, es cuando se generan las crisis del desarrollo. Esto se puede observar cuando se enfrenta a un problema que rebasa sus capacidades de resolución, y esto lo pone en desequilibrio. Sabemos que todo lo que surge o se forma en una etapa es lo que determina la siguiente. Por ejemplo, en el texto se menciona la crisis de los 3 años, cuando el niño descubre sus relaciones con otras personas, deja de hablar de sí mismo en tercera persona para usar el yo. En esta edad se inicia la toma de conciencia lingüística, importante para el desarrollo del lenguaje hablado y necesaria para el desarrollo del lenguaje escrito. Otra crisis es la de los 7 años, donde surgen cambios en la personalidad, que se definen como cambios en la conducta. Wallin dice que es la edad donde existe una mayor claridad de las percepciones, y Vygotsky que el lenguaje egocéntrico se transforma en lenguaje interior. Surge el amor propio, la autoestima y la propia valoración. Teniendo presente entonces la relación entre el medio social y la personalidad, es como abordaremos la alfabetización temprana en la familia, del nivel inicial y de la escuela en su primer ciclo. En la alfabetización familiar influyen las diferentes perspectivas que se tienen sobre la misma concepción de la familia, la complejidad que adquiere en el siglo XX, su rol frente a la escuela o de su conocimiento y sus prejuicios sobre la misma alfabetización, su proceso y aprendizaje. El término alfabetización familiar se utiliza para referirse a las prácticas de alfabetización en el seno de las familias, así como un programa de educación intergeneracional que promueve el desarrollo de la alfabetización y se relaciona con las competencias para la vida diaria. Se basa en las más antiguas tradiciones educativas, es decir, el aprendizaje intergeneracional. La alfabetización familiar es el concepto por el cual los miembros de la familia aumentan las destrezas para la alfabetización, es decir, el proceso de enseñanza a leer y escribir, mediante actividades que pueden hacer juntos. Un niño aprende a hablar de manera automática, va formando su propio lenguaje, prestando atención a lo que los padres le van mencionando a lo largo de su infancia, desde que es pequeño, y él después lo intenta reproducir. En cuanto a la lectura, este proceso ocurre de manera diferente, pues influye la observación que hace de los padres cuando leen algo y el interés que esto le genera para hacerlo también. La educación de niños y adultos no se debe tratar como dos campos separados, porque están interrelacionados
y la familia establece los fundamentos para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Aunque la escuela es la responsable de alfabetizar, los padres también juegan un rol importante en este proceso. No deben enseñar las letras, palabras u oraciones como tal. Es de gran ayuda, por ejemplo, que la familia se tome el tiempo de leerle cuentos y explicar para que el niño, al escuchar y observar, pueda comprender, tomar conciencia y dar sentido a la estructura de un texto. Al mismo tiempo, esta es una práctica que fortalece el interés en los textos de los libros y los lazos afectivos entre la familia. Entonces, con la alfabetización temprana, a partir de la comprensión del texto de una manera natural, los niños relacionan grafemas con los fonemas y comienzan a reconocer el alfabeto y los signos de puntuación necesarios para la comprensión de un texto. Después de la alfabetización familiar, tenemos la que se realiza en el primer momento que el niño se encuentra en la guardería o en preescolar. Aquí se genera un nuevo ambiente, donde a través de interrelaciones similares y diferentes a la vez a las que estaba acostumbrado, comienza nuevamente, esta vez con un profesor experto que lo guiará, el proceso de alfabetización. Cuando el niño comienza a hacer del lenguaje un objeto de su conocimiento, inicia su toma de conciencia lingüística, que se puede definir también como el conocimiento explícito y consciente acerca de la lengua, de enseñarla y usarla. Es un sabor intuitivo que se puede observar cuando corrige su pronunciación al compararla con la de los adultos, pregunta sobre palabras o juega con sonidos con rimas. Esto se observa desde los 2 o 3 años, y los niños de 4 años cambian la forma de expresarse cuando hablan con niños más pequeños, con sus muñecos o con los mayores. En general, se comprueba que los niños pequeños comienzan a controlar su lenguaje con referencia al estándar lingüístico del medio donde se desenvuelve. Dentro del concepto de conciencia lingüística, encontramos la conciencia léxica y fonológica. La primera se refiere, según la autora del texto, al reconocimiento de las palabras en el lenguaje hablado, pero también podemos decir que es la capacidad para identificar y manipular las palabras que componen una frase. Con ella conseguimos que los niños y niñas tomen conciencia de la oración como la unidad de expresión de ideas y manipulen las palabras dentro del contexto de la misma. A través de varios ejercicios, llegan a reconocer que la lengua está formada por una serie determinada de palabras que se relacionan entre sí, para estructurar las ideas que necesitamos expresar. Esto permite al mismo tiempo desarrollar la noción de la necesidad de mantener un orden en su construcción para que la oración tenga sentido. La conciencia fonológica es indispensable para el desarrollo del lenguaje y de la lectoescritura. Consiste en la habilidad para comprender que las palabras están formadas por sonidos y que estos sonidos son unidades divisibles en sílabas y fonemas. Vygotsky dice que el desarrollo del lenguaje escrito es parte de la línea del desarrollo cultural y que ocurre cuando el niño llega al simbolismo de primer orden y lo percibe del mismo modo que el lenguaje oral. El secreto de la enseñanza del lenguaje escrito radica en la preparación y organización correcta de este paso natural. El pedagogo debe organizar la actividad infantil para pasar de un modo de lenguaje escrito a otro y debe saber conducir al niño a través de los momentos críticos. En conclusión, podemos decir que los primeros años de la vida de los niños, desde el nacimiento hasta los 8 años, constituyen el periodo más importante para el desarrollo de la alfabetización. Las personas creen que leer empieza con aprender a pronunciar las letras. Sin embargo, la mayoría de los niños están listos para aprender a leer mucho antes de que entiendan que las letras representan sonidos. Leer realmente empieza cuando los niños se sintonizan con los sonidos de las palabras.
Aprender juntos como familia es una tradición enraizada en todas las culturas del mundo. Todo niño debería tener derecho a formar parte de una familia que aprende junta y el derecho a tener padres, abuelos y cuidadores alfabetizados. Se debe apoyar a los profesores y padres de familia para evitar el fracaso y el abandono escolar, y de esta manera superar el ciclo intergeneracional de bajas competencias en alfabetización y educación. Esto crea un entorno de mutua motivación y aspiración que puede tener un efecto positivo a largo plazo sobre la cultura, los hábitos, la motivación, las actitudes y las pautas de aprendizaje. El aprendizaje familiar presenta a adultos y niños oportunidades para crear estudiantes independientes y proactivos. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Los esperamos la próxima semana con el nuevo tema.